Por favor, no dejes que me haga daño. Esas fueron las palabras que susurró mi hija por teléfono la noche en que todo se rompió por fin. Todavía puedo oír lo que había detrás de su voz, cristales rotos, un hombre gritando, y miedo. Miedo de verdad, del que ningún padre olvida jamás. Cuando llegué a su casa 10 minutos después, mi yerno, Sergio, estaba tumbado boca abajo en el suelo de su propia cocina, con mi rodilla apoyada contra su omóplato, mientras 2 agentes de la Guardia Civil entraban corriendo por la puerta principal. Él no paraba de gritar, este viejo me ha atacado. Pero los agentes no lo miraban a él. Me miraban a mí. Uno se fijó en la forma en que yo controlaba la muñeca de Sergio sin hacerle daño. La postura, la respiración tranquila, la manera de estar alerta. Los militares reconocen ciertas cosas entre ellos, incluso después de décadas. Uno de los agentes me miró con atención y preguntó, ¿usted ha estado en el ejército? Miré al frente, sin más. Armada, retirado. Eso fue todo lo que dije. No mencioné la unidad de operaciones especiales. No mencioné Afganistán. No mencioné a los hombres que enterré. A mi edad, uno aprende que el silencio es más fácil, sobre todo cuando has pasado la mayor parte de tu vida intentando olvidar. 3 meses antes, nadie de nuestra familia habría creído que las cosas pudieran acabar así. Y menos que nadie, Sergio. Sergio Prado tenía 39 años, alto, corte de pelo carísimo, dientes blancos, opiniones a gritos sobre todo. Vendía coches de alta gama en un concesionario a las afueras de Vigo y se movía como si el mundo le debiera un aplauso solo por entrar en una habitación. Cuando se casó con mi hija Marta, me esforcé mucho porque me cayera bien. La verdad es que quería que me cayera bien. Después de que mi mujer, Carmen, muriera de cáncer de mama hace 12 años, Marta era lo único que me quedaba. Así que, cuando ella trajo a Sergio a casa sonriendo como una adolescente otra vez, pasé por alto muchas cosas que no me gustaban. Las fanfarronadas, la bebida, la forma en que la interrumpía todo el rato, la risa nerviosa de ella cada vez que él le tomaba el pelo. Me dije que todas las parejas jóvenes tenían asperezas. Puede que ese fuera mi primer error. Soy Manuel Casal, 68 años, viudo, jubilado, y vivo en un pequeño pueblo costero de las Rías Baixas, en Galicia, donde todo el mundo pesca, todo el mundo va a misa los domingos y todo el mundo finge que los problemas familiares se quedan en el zaguán. La mayoría de la gente del pueblo me conoce como el viejo callado de la furgoneta y el labrador que se llama Rex. Me ven comprando tomates en el mercado. Me ven arreglando cortacéspedes a los vecinos. Me ven sentado solo en el bar todos los jueves por la mañana tomando un café solo. Eso es todo lo que ven. Y, sinceramente, lo prefería así. Pasé 26 años en las unidades de operaciones especiales de la Armada. Para cuando me retiré, ya había tenido suficiente ruido, suficientes entierros, suficiente adrenalina para varias vidas. La paz se volvió algo precioso. O, al menos, eso creía yo. La primera vez que noté que algo iba de verdad mal en el matrimonio de Marta fue en una Nochebuena, 2 años antes. A Marta siempre le había encantado cocinar con su madre de joven. Cordero al horno, turrón casero, la tarta de Santiago de toda la vida. Carmen le había enseñado todo. Aquella Nochebuena, Marta se pasó un poco con el cordero. Nada dramático, un poco seco, nada más. Sergio cortó un trozo, sonrió con desprecio y dijo bien alto, bueno, menos mal que eres guapa, porque desde luego no vas a ganar MasterChef. Todos rieron incómodos. Marta también se rió. Pero noté algo. Se le tensaron los hombros al instante, como si ya la hubieran golpeado antes de que la broma terminara de caer. Los años en las unidades te enseñan a fijarte en reacciones pequeñas. Las reacciones pequeñas dicen la verdad. Empecé a fijarme más después de eso. En Reyes, Sergio se burló del jersey que llevaba Marta. En Semana Santa, le soltó una mala contestación porque se había olvidado el hielo para la nevera portátil. En las comidas familiares, la corregía constantemente. No fue así como pasó. Marta siempre exagera con los detalles. Pequeñas humillaciones, cortes pequeños y constantes. Y cada vez que Marta sonreía para aguantarlo, eso me preocupaba más que si se hubiera enfrentado a él.
Una tarde de julio los invité a una barbacoa en casa. Nada especial, chuletas, mazorcas de maíz, ensaladilla del súper. Vinieron también un par de vecinos. Sergio ya había bebido antes de llegar. Se le notaba el whisky por debajo de la colonia. Me miró mientras le daba la vuelta a la carne en la parrilla y se rió. Sabes, Manuel, eres el hombre más tranquilo que he conocido. Sonreí con educación. ¿Eso pretende ser un insulto? ¿Qué va?, dijo. Solo digo que la mayoría de los militares retirados no paran de hablar de ello. Tú apenas lo mencionas. Será porque ya me retiré. Los vecinos se rieron flojito, pero Sergio siguió. ¿En serio? ¿Qué hacías tú en la Armada? ¿Papeleo? Más risas. Me encogí de hombros. Algo así. Levantó la botella de cerveza hacia mí, teatral. ¿Ves? Eso es justo lo que digo. Marta te trata como si fueras un tipo peligroso en secreto. Marta se incomodó al instante. Sergio, para. Pero él sonrió más ancho. ¿Qué? Es broma. Luego se inclinó hacia mí. ¿Sabes qué? Creo que las batallitas militares están todas infladas. El jardín se quedó en silencio. Yo simplemente le di la vuelta a otra chuleta. Sin rabia, sin reacción. Eso le frustró más. Los hombres como Sergio se alimentan de las reacciones. Sin ellas, se sienten invisibles. Unos minutos después, Marta entró conmigo a la cocina a llevar los platos. En cuanto nos quedamos solos, susurró, lo siento. La miré con atención. Tenía un moretón tenue cerca de la muñeca, medio tapado con maquillaje. Se me encogió el estómago. ¿Qué es eso? Se bajó la manga al instante. Nada. Marta. Evitó mis ojos. Papá, por favor. Esa palabra, por favor. No a la defensiva, no molesta. Con miedo. Y de repente lo supe. Puede que no todos los detalles, pero sí lo suficiente. Aquella noche, cuando todos se fueron, me senté solo en el taller del garaje. Rex dormía junto a mi silla mientras la lluvia repicaba suave en el tejado. Abrí un viejo baúl de madera que llevaba años sin tocar. Dentro había trozos de otra vida, fotografías de compañeros ya muertos, monedas de recuerdo, condecoraciones, una bandera doblada, y una tarjeta plastificada con códigos de emergencia. Cuando Marta tenía 16 años, le enseñé señales básicas de seguridad. Nada extremo, solo precauciones. Si alguna vez se sentía insegura y no podía hablar con libertad, podía enviarme frases codificadas muy sencillas. Entonces casi lo tratábamos como un juego. Pero le hice memorizar una regla: si alguna vez mandas el código real de emergencia, voy inmediatamente, sin preguntar nada. Recuerdo a Marta poniendo los ojos en blanco con 16 años. Papá, ¿ves demasiadas películas de espías? Puede que sí. O puede que los padres, simplemente, conozcan el mundo mejor de lo que a las hijas les gustaría. Alrededor de la medianoche, el móvil vibró junto a mi silla. Un mensaje de Marta: papá, ¿me pasas la receta de la tarta de manzana de mamá? Y debajo, 391. La sangre se me heló al instante. 391 solo significaba una cosa. Peligro inmediato. Llama a la policía. Me quedé mirando la pantalla quizá 2 segundos. Después, 26 años de entrenamiento se despertaron de golpe dentro de mí. Calma, concentración, frialdad. Me levanté despacio y cogí las llaves de la furgoneta. No por venganza. Porque mi hija tenía miedo. Y el miedo convierte a un padre en algo peligroso. Hay algo extraño en el miedo cuando te haces mayor. Los jóvenes creen que el miedo suena fuerte, el corazón acelerado, las manos temblando, la respiración agitada. Pero el miedo de verdad, el que llega cuando alguien a quien quieres puede estar muriendo, viene en silencio, frío, concentrado, eficaz. Así me sentí conduciendo por las carreteras oscuras hacia el barrio de Marta aquella noche. Los limpiaparabrisas apartaban la lluvia pesada mientras los faros cortaban las cortinas de agua. Mi vieja furgoneta traqueteaba cada vez que pisaba un bache, pero apenas lo notaba.
Llevaba el móvil en manos libres, hablando con la centralita del 112. La chica que respondía sonaba nerviosa al principio. Señor, ¿puede describirme la situación? Sí, dije con calma. Posible agresión doméstica en curso. Víctima mujer dentro de la vivienda. Sospechoso varón, en estado de embriaguez. ¿Sabe si hay algún objeto peligroso de por medio? No lo sé. Señor, ¿se está acercando usted a la casa? Sí. Por favor, espere a los agentes. Miré las luces traseras rojas que se perdían en la lluvia delante de mí. No, contesté en voz baja. Eso no voy a hacerlo. Hubo una pausa. Luego preguntó con cuidado, señor, ¿usted qué piensa hacer al llegar? Solo entraré y me interpondré. No pienso usar la fuerza a menos que sea absolutamente necesario. Eso era verdad. La gente malinterpreta a los hombres como yo. Se imaginan que los veteranos retirados están deseando la violencia. La mayoría pasamos el resto de la vida intentando evitarla. La voz de la operadora se suavizó un poco. Señor, los agentes llegan en 4 minutos. Yo me ocupo hasta entonces. Colgué antes de que pudiera protestar. La urbanización de Marta estaba en las afueras del pueblo, junto a una promoción a medio construir que se había parado con la pandemia. Casas a oscuras, asfalto mojado, ni un alma. La lluvia se había convertido en llovizna cuando aparqué frente a su casa. Todas las luces de abajo estaban encendidas. Oí los gritos incluso antes de bajarme de la furgoneta. Sergio, borracho, fuera de sí. Crucé el jardín en silencio. La edad cambia como te mueves. A los 68 años, las rodillas me duelen con el frío y los hombros me crujen si alcanzo algo alto en el garaje. Pero el entrenamiento nunca se va del todo del cuerpo, no las partes que importan. La percepción, el equilibrio, el ritmo. Al acercarme a la ventana de delante, vi a Marta dentro, y todo el miedo que había cargado durante años se volvió real de golpe. Estaba arrinconada contra la encimera de la cocina, llorando. Tenía el labio sangrando por un lado. Sergio estaba a un palmo de su cara, gritando, mientras el cristal roto cubría el suelo a su alrededor. Le agarró la muñeca con fuerza suficiente para que tropezara. Algo dentro de mí se quedó perfectamente quieto. No enfadado. Eso sorprende a la gente cuando cuento la historia. Todavía no estaba enfadado. La rabia es emocional. Esto era distinto. Era algo protector, como ver un lobo cerca de un niño. Me acerqué a la cancela lateral que daba al patio trasero. La puerta corredera no estaba del todo cerrada. La lluvia entraba suave moviendo las cortinas. Dentro, Sergio seguía gritando, ¿crees que tu papi va a venir a salvarte? Marta intentaba apartarse. Por favor, para. Entonces él la empujó por el hombro. No lo bastante fuerte para tirarla al suelo, sino lo bastante para aterrorizarla. Con eso me bastó. Entré en silencio. Sin entrada teatral, sin gritos, sin amenazas. El suelo de madera apenas crujió bajo mis botas. Sergio no se dio cuenta de que yo estaba allí hasta que Marta miró de pronto por encima de su hombro. Se le abrieron los ojos como platos. Papá. Sergio se giró riendo, y por un momento increíble, hasta me sonrió. Mira quién ha venido, arrastró las palabras. El Capitán América. Seguí caminando hacia él con calma. Apártate de ella. Él resopló. ¿O qué? Repetí. Apártate de mi hija. La respiración de Marta sonaba entrecortada, aterrorizada. Sergio abrió los brazos, teatral. Vaya, el viejo va en serio. Luego me señaló. ¿Sabes cuál es tu problema, Manuel? Todo el mundo te trata como si fueras un sabio veterano, pero no eres más que otro jubilado escondido en un garaje. No contesté. La gente siempre espera que la violencia se anuncie a gritos. El peligro de verdad casi nunca lo hace. Sergio dio 2 pasos hacia mí, agresivo. Mala decisión. En cuanto su hombro derecho bajó un poco, el instinto tomó el control. Un solo movimiento, eso fue todo. Tan rápido que él ni entendió qué había pasado.
Le desvié el brazo. Giré detrás de él y lo llevé de bruces contra el suelo de la cocina antes de que pudiera reaccionar. Su aliento a cerveza soltó un taco. ¿Qué coño? Le sujeté la muñeca a la espalda con cuidado pero con firmeza, lo justo para controlarlo del todo. Sergio se retorcía debajo de mí, en shock. ¿Cómo has? Deja de resistirte, dije con calma. Marta seguía de pie, paralizada junto a la encimera, llorando con las manos en la cara. Sergio intentó incorporarse de golpe otra vez. Ajusté ligeramente la presión. Soltó un jadeo al instante. Control mediante dolor. Preciso, controlado, temporal. Viejas destrezas. Me estás haciendo daño, gritó. No te hago daño, contesté. Estás inmovilizado. Eso lo enfureció aún más. Escupió insultos mientras se retorcía con más fuerza. La verdad es que todo duró unos 30 segundos antes de que las luces de la Guardia Civil iluminaran las ventanas del salón. 2 agentes entraron por la puerta principal. Guardia Civil. Solté una mano al instante y la levanté un poco. Víctima a salvo. Sospechoso inmovilizado. Los 2 agentes se quedaron helados medio segundo. Uno, más joven, apuntó a Sergio, mientras el más mayor me observaba con atención. Casi se le veía el reconocimiento formándose en la cabeza. No reconocimiento de mi cara. Reconocimiento de comportamiento. Respiración tranquila. Percepción de la situación. Inmovilización controlada. Militar. El agente mayor se acercó con cuidado. Señor, ¿puede levantarse despacio? Asentí una vez y me incorporé con cuidado, soltando a Sergio. En cuanto se le quitó la presión, Sergio rodó sobre sí mismo, gritando teatral, «Este psicópata me ha atacado». El agente lo ignoró por completo. En vez de eso, se giró hacia Marta. «Señora, ¿está usted herida?» El labio de Marta temblaba. «Sí». Esa sola palabra cambió toda la habitación. El agente más joven esposó a Sergio de inmediato, leyéndole sus derechos mientras él seguía gritando furioso. «Esto es, no pueden detenerme. Él me atacó primero». Nadie le escuchaba. Marta se derrumbó de repente contra la encimera, llorando de verdad, años de miedo saliendo de golpe. Cogí la manta que había sobre la silla cercana y se la puse suavemente sobre los hombros, igual que hacía cuando era pequeña y había tormenta. «Ya está», susurré. «Ya estás a salvo». Se agarró a mí con fuerza y aquello casi me rompe por dentro. Porque los padres siempre creen que reconocerán el sufrimiento de un hijo. Pero a veces el sufrimiento crece despacio, en silencio, dentro de tu propia familia. El agente mayor se acercó a mí cuando llegó la ambulancia. Voz baja, tono respetuoso. ¿Usted ha sido militar? Asentí. Armada, retirado. Bajó un momento la vista hacia cómo había inmovilizado a Sergio, y luego volvió a mirarme. Bueno, ha actuado usted con mucho oficio. Aquello casi me hace reír. Con oficio, como si fuera una operación cualquiera. Pero no lo era. Era mi hija. Y de pronto, después de años de silencio, comprendí algo doloroso, debería haber venido antes. Lo más extraño de una casa después de la violencia es el silencio. No un silencio en paz. Un silencio pesado. De esos que se instalan en las paredes y los muebles como el humo después de un incendio. Marta se quedó conmigo después de la detención de Sergio. Al principio, ninguno de los dos hablaba mucho. Dormía en su antigua habitación de arriba, la misma con los pósters de caballos descoloridos que había colgado con 13 años. No había cambiado mucho desde que se fue de casa. La misma colcha que cosió Carmen hace años. La misma lamparita de cerámica en forma de faro. Quizá una parte de mí siempre esperó que volviera algún día. Solo que no así. La primera mañana después de la detención, me desperté antes del amanecer, por costumbre, y preparé café en la cocina. La lluvia seguía repicando suave en las ventanas mientras Rex roncaba junto a la puerta trasera. Marta bajó con una de mis viejas sudaderas de la armada. El labio se le veía peor con luz de día. Hinchazón morada, un pequeño corte en la comisura.
Verlo me apretó el pecho otra vez. Evitó mis ojos mientras se servía café. Lo siento, susurró. Fruncí el ceño un poco. ¿Por qué? Por todo esto. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo llevaba emocionalmente atrapada. Las víctimas piden perdón por sobrevivir. Saqué una silla despacio y me senté frente a ella. No me debes ninguna disculpa, cariño. Se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Apartó la mirada rápido. Debí dejarlo antes. Respiré hondo antes de contestar. ¿Puede? Se le hundieron más los hombros. Pero el miedo hace que la gente se quede en sitios malos más tiempo del que debería. Durante varios segundos, ninguno habló. Luego, por fin, susurró algo que me rompió por dentro. No quería que pensaras que había fracasado. Dios. Con 68 años, después de la guerra y los entierros y todo lo que la vida le echa encima a un hombre, hay frases que todavía saben cortar directo entre las costillas. Me quedé mirando el café en silencio, porque la verdad era que parte de aquello era culpa mía. No fui un padre fácil después de que Carmen muriera. Esa es la parte que a los hombres mayores a veces nos cuesta admitir. Crecimos en una generación en la que el duelo se trataba como debilidad. Los hombres tragaban el dolor, se callaban, seguían adelante. Así que eso hice yo cuando el cáncer se llevó a mi mujer. Me mantuve ocupado. Arreglaba motores, limpiaba canalones, cortaba el césped 2 veces por semana. Cualquier cosa con tal de no quedarme quieto el tiempo suficiente para sentirme solo. Marta tenía 24 años entonces, joven, con el corazón roto, todavía necesitando a su padre. Pero, emocionalmente, yo me encerré en mí mismo. No con crueldad, solo en silencio. Y los hijos, incluso los hijos ya adultos, notan la distancia emocional más de lo que creemos. Una tarde, unos días después, Marta por fin empezó a hablar abiertamente. De verdad. Nos sentamos en el porche de atrás, viendo la lluvia deslizarse sobre la marisma detrás de mi finca, mientras Rex perseguía ardillas por la hierba mojada. Marta envolvió las 2 manos alrededor de una taza de manzanilla. Al principio no era así, dijo bajito. Me quedé callado. Al principio, Sergio era encantador, divertido, protector. Así suele empezar siempre, contesté. Ella asintió despacio. Después de casarnos, empezaron a cambiar cosas pequeñas. ¿Cómo qué? Miró hacia los árboles. Empezó a criticar a mis amigas. Pausa. Luego mi ropa. Otra pausa. Luego cómo hablaba. Escuché con atención, sin interrumpir. Eso también te lo enseña la edad. A veces la gente no necesita soluciones inmediatas. Necesita espacio para contar la verdad por fin. Marta siguió en voz baja. Si la cena no estaba lista a tiempo, se irritaba. Si le llevaba la contraria delante de alguien, luego me lo hacía pagar. ¿Qué tipo de castigo? Tragó saliva. Al principio, la ley del hielo. Se le hizo pequeña la voz. Luego, gritos. Ya sabía lo que venía antes de que lo dijera. La primera vez que me empujó, después lloró. Dijo que estaba estresado. Dijo que no volvería a pasar. Cerré los ojos un momento. El ciclo clásico. Disculpa, excusa, un poco de cariño temporal, y luego la escalada. Marta se limpió las lágrimas de la cara. Yo seguía pensando que si me volvía más calmada, si era mejor, las cosas volverían a como antes. Los hombres como Sergio no funcionan así. Ya lo sé ahora. Me miró con cuidado, pero yo no lo hice entonces. El dolor de su voz no era solo miedo. Era vergüenza. Eso es otra cosa que la gente no entiende sobre el maltrato. La vergüenza atrapa a las víctimas casi tanto como el miedo, sobre todo en familias respetables, sobre todo en generaciones que aprendieron a cuidar las apariencias. Marta susurró, me daba vergüenza que la gente pensara que había elegido mal. Me recliné despacio en la silla. Todo el mundo se equivoca con alguien alguna vez. Negó con la cabeza. Mamá no. Eso sí me dolió. Porque Carmen había sido cálida donde yo era frío,
dulce donde yo era disciplinado. Marta había heredado la ternura de su madre. Y quizá esa ternura la hizo vulnerable a hombres que confundían la bondad con debilidad. Unos días después, la inspectora Beatriz Soto vino a casa. Unos 40 y tantos, directa, sin rodeos. Se sentó a la mesa de mi cocina revisando papeles mientras Marta retorcía nerviosa unos pañuelos en el regazo. Hemos revisado el móvil y el ordenador de Sergio, explicó la inspectora. Hay pruebas que apoyan un maltrato continuado. Marta miró hacia abajo. Luego, en voz baja, dijo, hay más. La inspectora levantó una ceja. Marta sacó del bolso un viejo pendrive. Llevo meses grabando las discusiones. La habitación se quedó en silencio. La inspectora Soto conectó el pendrive a su portátil con cuidado. La primera grabación duraba solo 40 segundos, pero 40 segundos bastaron. Sergio gritando, objetos rompiéndose, Marta llorando. Y entonces una frase de Sergio me heló la sangre, como tu padre se meta, se va a arrepentir. La inspectora se quitó los auriculares despacio. Bueno, dijo en voz baja, esto va a ayudar mucho al caso. Marta volvió a mostrar vergüenza. Sé que grabarlo estuvo mal. La inspectora negó con la cabeza al instante. No, cariño. Sobrevivir nunca está mal. Esa frase visiblemente afectó a Marta. A veces las víctimas necesitan permiso para dejar de culparse. Esa misma tarde, después de que se marchara la inspectora, fui solo al garaje. Me senté en mi vieja mesa de trabajo, mirando a la nada un buen rato. Los recuerdos de la milicia volvieron con más frecuencia después de la detención. Es curioso cómo funciona el trauma. Pasas décadas cerrando puertas dentro de tu mente, y un solo golpe emocional las abre todas de nuevo. Recordé a jóvenes marineros heridos fuera de España. Recordé avisar a padres de que sus hijos no volvían a casa. Recordé todas las veces que me mantuve al margen emocionalmente porque los soldados sobreviven aprendiendo a compartimentar el dolor. Quizá había hecho lo mismo como padre. Compartimentar demasiado. Más tarde esa noche, Marta me encontró sentado allí, a oscuras. Se acercó despacio a mi silla. ¿Tú tampoco puedes dormir? Negué con la cabeza. Durante un minuto, solo escuchamos la lluvia golpeando el tejado del garaje. Luego me sorprendió. Papá, ¿tenías miedo cuando estabas fuera? Nadie me había preguntado eso en años. Sonreí un poco, cansado. Todo el tiempo. Se quedó de verdad sorprendida. Pero eras de las unidades especiales. El miedo no desaparece por el entrenamiento, contesté. Lo que importa es lo que haces mientras tienes miedo. Marta se quedó pensativa, mirando hacia abajo. Luego susurró, yo tenía miedo todos los días con Sergio. Estiré la mano despacio y le apreté la suya. Ya no tienes que vivir con miedo. Y por primera vez desde que era niña, mi hija se apoyó en mi hombro y se quedó dormida llorando. Nunca pensé que volvería a ponerme el uniforme de gala. No a mi edad, no después de todo. La última vez que lo llevé fue en el funeral de Carmen, 12 años antes. Incluso entonces, solo me puse la chaqueta porque a ella le encantaba verme de uniforme. Decía que le recordaba que, debajo de todo mi silencio, seguía viendo un hombre que una vez se había movido por el mundo con orgullo. Después de que ella muriera, guardé el uniforme en el desván y pensé que se quedaría allí hasta que yo también me fuera. Pero la vida tiene una forma extraña de reabrir armarios viejos, sobre todo cuando la familia está de por medio. La vista preliminar de Sergio se celebró a finales de octubre. Cielos grises, lluvia fría, una de esas mañanas gallegas que se te meten en las articulaciones. Marta se sentó junto a mí fuera de la sala, con un vaso de cartón de café entre las manos. Se la veía más sana que en años, pero todavía frágil en ciertos momentos. Sanar no es dramático, es lento. Algunas mañanas sonreía. Otras, apenas salía del cuarto de invitados. El trauma llega en oleadas. Eso lo había aprendido yo, fuera de España, hace mucho. Dentro de la sala, Sergio parecía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente, espiritualmente. Es curioso cómo desaparece la seguridad en uno mismo cuando por fin llegan las consecuencias.
Sus trajes caros habían desaparecido. Tenía el pelo sin lavar. Ojeras oscuras de semanas en el calabozo. Pero seguía quedando el resentimiento. En cuanto me vio junto a Marta, se le tensó la mandíbula. Sus padres estaban sentados detrás de él, agotados y avergonzados. La verdad es que sentí pena por ellos. Ningún padre cría a un hijo esperando que se vuelva cruel. Al menos, no creo que lo hagan. El abogado de Sergio se levantó y enseguida empezó a pintarlo como víctima. Es habitual en los casos de violencia doméstica, sobre todo cuando el maltratador viene de familia con posibles. El abogado lo describió como un marido estresado, un proveedor de éxito, un hombre con problemas emocionales. Luego se dirigió hacia mí, y el señor Manuel Casal, continuó, teatral, usó fuerza excesiva actuando fuera de la ley. Me quedé perfectamente quieto. El fiscal ya parecía aburrido, porque a las pruebas no les importa la puesta en escena. La acusación presentó las lesiones de Marta, las fotos de la Guardia Civil, las grabaciones de audio, los informes médicos, declaraciones de vecinos. Luego llegaron las imágenes de las cámaras corporales de los agentes. La sala vio en silencio cómo entraban en la cocina aquella noche. Ahí estaba yo en la pantalla, tranquilo, controlado, inmovilizando a Sergio sin golpearlo. Sin gritos, sin rabia, solo contención. La cámara de un agente había captado a Sergio gritando amenazas, borracho, mientras Marta lloraba junto a la encimera con sangre en el labio. El argumento de la defensa se debilitó al instante. Pero Sergio todavía no había terminado de humillarse. Cuando subió al estrado, culpó a todo el mundo menos a sí mismo. El alcohol, el estrés, los problemas de pareja, que Marta era demasiado sensible. Luego me miró directamente y dijo con desprecio, le ha lavado el cerebro en mi contra. Esa frase hizo que algo en Marta se endureciera de golpe. Lo noté a mi lado. Se levantó incluso antes de que el fiscal se lo pidiera, con la voz temblorosa al principio, y cada vez más firme. No, dijo con calma. La sala se giró hacia ella. Mi padre no me ha lavado el cerebro. Respiró hondo. Me salvó la vida. Silencio absoluto. Marta describió años de maltrato emocional con detalles dolorosos. Los insultos, el aislamiento, el miedo, andar de puntillas cada día. Varios miembros del jurado se emocionaron visiblemente. Una mujer mayor se secó las lágrimas. Luego Marta dijo algo que casi acaba conmigo otra vez. Dejé de reconocerme a mí misma durante ese matrimonio. Dios, esa frase golpeó más fuerte que cualquier recuerdo de combate, porque la guerra hiere a los soldados, pero el maltrato borra a las personas poco a poco mientras siguen vivas. Durante un receso, el fiscal se me acercó cerca de las máquinas expendedoras del pasillo. Usted estuvo en operaciones especiales, ¿verdad? Asentí levemente. ¿Cómo lo ha notado? Sonrió apenas. Mi hermano estuvo en el tercio de la Legión. Casi me río. La gente de uniforme siempre se reconoce. Al final, dudó antes de seguir hablando. Su forma de contenerse aquella noche probablemente salvó el caso de su hija. ¿Qué quiere decir? Si hubiera perdido los nervios y le hubiera dado una paliza, la defensa habría desviado la atención hacia usted. Asentí en silencio. Tenía razón. La venganza se siente bien un momento. El control protege a la gente durante más tiempo. Esa lección tardé décadas en entenderla del todo. La vista final para la sentencia se celebró 6 semanas después. Marta casi no fue, pero al final decidió que necesitaba cerrar aquello. Aquella mañana subí al desván y abrí la funda de traje que guardaba mi uniforme de gala de la Armada. La tela olía levemente a cedro y al paso del tiempo. Mientras iba prendiendo las condecoraciones una a una, volvieron recuerdos que no visitaba hacía años. Compañeros riendo en el helicóptero, chavales escribiendo cartas a casa, funerales con banderas dobladas. Me quedé mirando mi cruz al mérito naval un buen rato antes de prendérmela con cuidado. La verdad, nunca me gustaron mucho las medallas. El metal no devuelve a nadie. Aún así, importan para los civiles. Le recuerdan a la gente que el sacrificio existió antes de que la comodidad se pusiera de moda. Cuando entré en el juzgado con el uniforme de gala completo, las conversaciones se pararon en seco.
Hasta Marta se me quedó mirando en silencio. Nunca te lo pones, susurró. Lo sé. Te ves distinto. Puede que lo esté. O puede que, por fin, estuviera viendo todas las partes de mí que llevaba años escondiendo. Dentro de la sala, Sergio se quedó de piedra en cuanto me vio. Por primera vez desde que lo conocía, cruzó su cara un miedo de verdad. No por la violencia. Porque de golpe entendió algo humillante. El viejo callado del que se burlaba en las barbacoas había cargado, toda una vida, con un peso que Sergio no habría aguantado ni una semana. La jueza revisó las pruebas con calma antes de dictar sentencia. Luego me preguntó si quería hacer alguna declaración. Me levanté despacio. Cada articulación de mi cuerpo me recordaba que ya no era joven, pero la voz me salió firme. He pasado la mayor parte de mi vida rodeado de violencia, empecé. Guerra, muerte, miedo, pérdida. La sala se quedó en silencio. Y una cosa he aprendido. Miré brevemente hacia Sergio. La fuerza no tiene nada que ver con hacer que la gente te tenga miedo. Algunos bajaron la vista. La fuerza de verdad es proteger a quienes no pueden protegerse solos. En ese momento hice una pausa, con cuidado. Sobre todo a la familia. Sergio miraba al suelo ya sin arrogancia, solo vergüenza. Entonces dije algo que ni yo mismo esperaba. No odio a Sergio. Marta me miró sorprendida. Odio en lo que se convirtió. Odio lo que hizo. Pero el odio hace daño para siempre si lo alimentas lo bastante. La jueza escuchaba con atención. Pido a este tribunal responsabilidad, continué, no destrucción. Eso importaba. La sentencia incluyó pena de prisión, tratamiento obligatorio contra el alcoholismo, un programa de rehabilitación para maltratadores y una orden de alejamiento permanente. Mientras los agentes se llevaban a Sergio, se detuvo un momento cerca de la salida y miró hacia atrás, hacia Marta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lágrimas manipuladoras esta vez. Lágrimas rotas. Lo siento, susurró. Marta no contestó. Simplemente me sostuvo la mano en silencio mientras él desaparecía por la puerta de la sala. Y por primera vez en años, el miedo en sus ojos por fin se había ido. El invierno pasó despacio después del juicio. Eso tiene la sanación a nuestra edad. Nada pasa deprisa ya. Ni la recuperación, ni la confianza, ni el perdón. Todo llega paso a paso, con cuidado. Para febrero, la lluvia fría de Galicia por fin dio paso a mañanas más suaves. Los árboles detrás de mi finca empezaron a mostrar algo de verde otra vez, y Marta poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Encontró un pequeño piso en el centro, encima de una floristería que llevaba una viuda mayor llamada Pilar. El sitio no era lujoso, pero era seguro, tranquilo. El sol entraba en la cocina por las mañanas. Eso importaba. La seguridad se vuelve hermosa después del caos. Marta también volvió a trabajar, a media jornada, en la biblioteca municipal. Al principio le preocupaba que la gente comentara por el juicio, pero los pueblos pequeños a veces sorprenden. La mayoría la trató con delicadeza. Sobre todo las mujeres mayores, las que habían vivido lo suficiente para reconocer el dolor cuando lo ven. Una tarde, Marta admitió algo mientras tomábamos café juntos. Pensé que todo el mundo me iba a juzgar por haberme quedado. Removí despacio la leche en la taza. La mayoría de la gente que pasa de los 60 ha sobrevivido a algo doloroso, dije. Eso cambia cómo se mira a los demás. Se quedó pensativa. Todavía a veces siento vergüenza. Asentí. Puede que ese sentimiento se quede un tiempo. Se preocupó al oír eso, así que añadí en voz baja, pero la vergüenza se desvanece más rápido cuando se expone al cariño en vez de al secreto. Carmen solía decir cosas así. Es curioso cómo el matrimonio deja trozos de la persona viviendo dentro de ti mucho después de que se haya ido. En cuanto a mí, mi vida también cambió. Durante años, después de retirarme, me había aislado más de lo que creía. La rutina se convirtió en mi escondite. Ferretería, muelle de pesca, televisión, dormir, repetir. Pero después de todo lo de Marta, el silencio ya no se sentía en paz. Se sentía solo. Así que volví a acercarme a la gente.
Sobre todo, a otros veteranos. Un antiguo legionario llamado Ignacio me convenció para ir a los desayunos de los miércoles en la Hermandad de Veteranos. Al principio me resistí. Demasiados recuerdos, demasiadas historias. Pero al final fui. Resulta que los viejos soldados se ríen más de lo que la gente cree. Hablábamos de nietos, de rodillas malas, de la tensión, de las pastillas, de barcas que no arrancan. Muy poco de combate. Eso sorprende a los más jóvenes a veces. La verdad es que los veteranos no pasan la vejez reviviendo la gloria. La mayoría la pasamos agradeciendo la paz corriente. Una mañana, después del desayuno, Ignacio me miró y dijo: «Se te ve más ligero últimamente». Lo pensé un rato de camino a casa. Puede que tuviera razón. No exactamente feliz, pero sí más ligero, como si un peso viejo por fin se hubiera movido de sitio. Con la llegada de la primavera, Marta trajo a mi nieto, Hugo, a comer el domingo. Hugo tenía 10 años, delgaducho, curioso, sin un diente delante. Antes del proceso de divorcio, Sergio apenas dejaba que viniera solo a verme. Decía que yo era demasiado anticuado. Ahora, Hugo corría por mi jardín como si fuera suyo. Los niños se recuperan de la tensión más rápido que los adultos si les das seguridad a tiempo. Aquella tarde nos sentamos junto al estanque de mi finca, pescando percas mientras las libélulas rozaban el agua. Hugo me miró con atención antes de preguntar: «Mamá dice que estuviste en la Armada». «Algo así», sonreí un poco. Sonrió de oreja a oreja. «Mamá dice que placaste a papá como Batman». Casi me atraganto de la risa. «Bueno, tu madre exagera». «No exagera». «Sí que exagera». «No». Negué con la cabeza, sonriendo. Luego Hugo se quedó callado un momento. Al final preguntó, bajito: «¿Por qué era tan malo papá?». Ahí estaba. La pregunta que todo niño acaba haciendo. Miré hacia el estanque antes de contestar con cuidado. A veces la gente carga con una rabia que nunca aprendió a controlar. ¿Odiaba a mamá? No, dije con sinceridad. Eso es lo triste. Hugo frunció el ceño. ¿Entonces por qué le hacía daño? Pensé en todos los años que había pasado estudiando la violencia en sus distintas formas. Guerra, miedo, control, maltrato. Y contesté de la forma más sencilla que pude, porque hay gente que confunde el amor con la propiedad. Hugo se lo tomó en serio. Luego asintió despacio, como hacen los niños cuando entienden más de lo que los adultos creen. Unos minutos después le pasé la caña. ¿Sabes qué es la fuerza de verdad? ¿Qué? Hacer que la gente se sienta segura contigo. Sonrió orgulloso 15 minutos después, al pescar una perca diminuta. A los 10 años, ya manejaba la decepción mejor que muchos hombres hechos y derechos. Una tarde a principios de verano, Marta llegó a mi casa con un sobre en la mano. Sin remitente, dijo en voz baja. Reconocí al instante el sello de la prisión. Sergio. Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina mientras yo lo abría con cuidado. La carta estaba escrita a mano. Desordenada. Sin excusas, sin autocompasión, solo sinceridad. Sergio admitía cosas que nunca esperé que admitiera. Su bebida, su inseguridad, su necesidad de control, su vergüenza. Una frase destacaba sobre las demás. Pasé años intentando sentirme poderoso haciendo que los demás se sintieran pequeños. Esa línea me dijo que la rehabilitación quizá de verdad estaba funcionando. O, al menos, empezando. Marta parecía nerviosa mientras yo terminaba de leer. ¿Qué piensas?, preguntó, bajito. Doblé la carta con cuidado. Creo que el arrepentimiento duele cuando es de verdad. ¿Le perdonas? Esa pregunta se quedó pesando entre los dos. A mi edad, he aprendido que el perdón no es un interruptor. Es una decisión que se practica una y otra vez, a veces cada día. Todavía no lo sé, admití. Marta asintió despacio. Es justo. Luego, tras un largo silencio, susurró algo que casi me hace llorar. Pero gracias por salvarme. Miré a mi hija con atención. Más sana ahora, más fuerte, todavía sanando. Y me di cuenta de algo importante.
No la había salvado yo solo. Ella se había salvado a sí misma en el momento en que pidió ayuda. Mucha gente nunca lo hace. Eso también requiere valor. Unos domingos después, la familia volvió a reunirse a comer en mi casa. Nada especial. Pollo frito, patatas, pan de maíz, la clase de comida que hacía Carmen cuando el dinero escaseaba, pero el cariño no. El sol entraba por las ventanas de la cocina mientras Hugo se reía de algo en la televisión. Marta parecía en paz por primera vez en años. Paz de verdad, no una sonrisa forzada, no modo supervivencia. Paz. Y sentado en aquella vieja mesa de madera, escuchando el tintineo de los platos y las voces de la familia llenando otra vez la casa, entendí por fin algo que me costó casi 70 años aprender. De joven, pensaba que la fuerza era ganar peleas. Luego la guerra me enseñó que la fuerza era sobrevivir al dolor. Pero hacerme mayor me enseñó la verdad. La fuerza es contestar al teléfono cuando alguien tiene miedo. La fuerza es mantener la calma cuando enfadarse sería más fácil. La fuerza es proteger a la gente sin perder tu humanidad en el proceso. Y, a veces, la fuerza es permitirte sanar a ti también. Si esta historia ha significado algo para ti esta noche, si alguna vez has querido a alguien a pesar del dolor, has protegido a tu familia, o has aprendido lecciones difíciles ya de mayor, espero que la compartas con alguien que pueda necesitar oírla. Y recuerda, no importa la edad que tengas, nunca es tarde para elegir la bondad sobre el control, la paz sobre el orgullo, y el amor sobre el miedo.